El sol caía con fuerza sobre la base Northlaque, una extensión de asfalto, acero y disciplina que parecía respirar al ritmo de los tambores del entrenamiento. El aire olía a sudor, metal y autoridad. En el centro del campo principal, un grupo de reclutas formaba una línea perfecta, los uniformes impecables y las miradas endurecidas por el miedo a fallar. Entre ellos estaba Lena Carter, una mujer de mirada tranquila, postura firme y un silencio que incomodaba a los demás. No levantaba la voz, no intentaba destacar. Parecía invisible, y eso bastó para que algunos la confundieran con débil. Lo que nadie sabía era que detrás de esa calma había años de control, práctica y una historia que la había forjado mucho antes de llegar allí. El sargento instructor Blake Mercer caminaba frente a los reclutas con las manos detrás de la espalda. Su reputación lo precedía, un hombre de 40 años, voz grave y un ego tan afilado como su cuchillo de combate. Al llegar frente a Lena, se detuvo y la miró con una sonrisa torcida. «Carter, ¿qué te hace pensar que perteneces aquí?», preguntó, acercándose lo suficiente para que solo ella lo oyera. «Lo mismo que a todos, señor», respondió ella sin titubear. «Ah, ¿sí?». Mercer inclinó la cabeza. «No lo creo. He visto tu expediente. Ni un solo antecedente familiar en las fuerzas. Ni experiencia previa. Una niña de ciudad jugando a ser soldado». Los demás reclutas escucharon, intentando disimular las sonrisas. Lena no respondió. Mantener el silencio era parte de su entrenamiento personal. Su abuelo, un veterano del ejército, le había repetido 1000 veces: el que controla su silencio, controla el campo. El sargento siguió su recorrido, lanzando órdenes, midiendo el miedo en cada rostro. A su lado caminaba el cabo segundo Reggie Holt, un hombre corpulento, tatuajes en los brazos y una mirada burlona. Él y sus compañeros, Torres y Briggs, habían convertido las semanas de instrucción en un juego de dominio. Siempre encontraban una nueva forma de probar a los más callados. Cuando el entrenamiento físico terminó, el grupo se dirigió al gimnasio cerrado. El eco de las botas resonaba en las paredes. En el suelo, colchonetas de combate. Mercer levantó la voz. «Hoy probaremos reflejos, disciplina y control. 2 contra 1. Defensa y reacción. Ninguna técnica letal». Los reclutas se miraron entre sí. Era una práctica habitual, pero todos sabían que bajo la dirección de Mercer las cosas solían salirse del guión. «Carter», dijo él. «Tú primera». Lena dio un paso adelante. Sabía que el ejercicio no sería justo, pero tampoco lo esperaba. Mercer sonrió y señaló con la barbilla. «Holt y Briggs, contra ella». Un murmullo recorrió el grupo. 2 hombres contra una sola recluta. Lena respiró hondo. Su rostro no mostraba miedo, solo una concentración que parecía venir de muy lejos. Los 3 se colocaron en el centro de la lona. Mercer asintió. «Comiencen». Holt fue el primero en moverse, directo y agresivo, como siempre. Intentó sujetarla por el brazo, pero Lena se deslizó hacia un lado, usando su impulso para girar y colocarse detrás de él. Su movimiento fue rápido, limpio. No golpeó, solo empujó con el antebrazo y Holt tropezó, cayendo sobre una rodilla. Briggs aprovechó el instante para lanzarse hacia ella, un puño cerrado buscando su costado. Lena bajó el centro de gravedad y bloqueó con el antebrazo, desviando la trayectoria. Luego giró sobre sus talones y usó la inercia para empujarlo de espaldas. El golpe de su cuerpo contra la lona resonó fuerte, pero controlado. Ella ni siquiera respiraba con dificultad. El silencio duró apenas un segundo. Mercer frunció el ceño. «No te dije que jugaras con ellos, Carter. Ataque real, defensa real». Los 2 hombres se levantaron, más humillados que heridos. Holt lanzó una mirada a Briggs. Había enojo, sí, pero también orgullo herido. En un segundo, se lanzaron los 2 al mismo tiempo. Ella los esperó. Un paso atrás, un giro, una trampa. Holt cayó primero, su propio impulso lo arrastró fuera de equilibrio. Briggs intentó sujetarla por la cintura, pero Lena se giró, atrapando su muñeca y girándola con precisión quirúrgica. Un chasquido seco marcó el final del movimiento. Briggs cayó de rodillas con un grito de dolor contenido. Mercer dio un paso adelante, incrédulo. «¿Basta?», rugió. Lena soltó la muñeca del compañero y se incorporó, respirando con calma. No había ira en su expresión, solo un respeto silencioso por el procedimiento.
El resto del pelotón observaba con una mezcla de asombro y tensión. Nadie se movía. Mercer se acercó a ella. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó entre dientes. Entrenamiento defensivo, señor. Autorizado. Eso no parece algo de entrenamiento básico. Lena lo miró directamente, sin miedo. No lo es, señor. Mi abuelo me entrenó desde que era niña. La respuesta pareció irritarlo más. Mercer se enderezó y se giró hacia los demás. Muy bien, Carter. Veremos cuánto te sirve tu entrenamiento familiar cuando el estrés sea real. Holt, Briggs, a la enfermería. El resto del día fue un torbellino de miradas y susurros. Algunos reclutas la miraban con respeto, otros con desconfianza. Pero nadie volvió a reírse de ella. Al anochecer, mientras los demás se reunían en el comedor, Lena permaneció afuera, mirando las luces lejanas del puerto. La brisa traía olor a mar y queroseno. Cerró los ojos por un momento. A su lado apareció Sam Ortiz, uno de los pocos que la trataba con normalidad. Hoy los dejaste helados, dijo con una media sonrisa. Solo seguí el entrenamiento. Sí, pero los hiciste volar. Ni siquiera te despeinaste. Lena se encogió de hombros. No se trata de fuerza. Es equilibrio. Si te dejas arrastrar por su energía, pierdes. Si la usas, ganas. Eso suena a filosofía de maestro viejo. Lo era, respondió con una leve sonrisa. Mi abuelo la repetía cada día. Ortiz la observó un momento, luego bajó la voz. Ten cuidado con Mercer. No le gusta quedar mal frente a sus hombres. Y hoy lo hiciste quedar muy mal. Lena asintió. Ya lo sabía. Desde el momento en que sintió su mirada en la lona, comprendió que había cruzado una línea invisible. No por desobedecer, sino por demostrar algo que él no podía controlar, dominio. Aquella noche, en la oscuridad del dormitorio colectivo, escuchó a lo lejos risas apagadas y murmullos. Sabía que no era bienvenida en ese círculo. Pero no le importaba. Había venido a servir, no a complacer. Y algo en su interior le decía que ese día apenas había sido la primera chispa de una tormenta mucho más grande. Lena Carter cerró los ojos, recordando la voz grave de su abuelo: la verdadera batalla no se libra en el campo. Se libra dentro de ti, cada vez que eliges no pelear cuando podrías hacerlo. La base dormía. Pero en algún lugar, el orgullo herido de un sargento ya planeaba la revancha. La sirena de las 5 de la mañana rompió el silencio de los dormitorios como un disparo. Lena se levantó de inmediato, su cuerpo ya acostumbrado al horario, pero su mente seguía repasando cada segundo del día anterior. El eco de los golpes, la mirada helada del sargento Mercer, las palabras de advertencia de Ortiz. Todo se mezclaba en su cabeza mientras doblaba la manta con precisión milimétrica. Fuera, el aire era frío y la niebla se movía entre los barracones como un animal lento. El pelotón formó en línea. Mercer apareció, impecable, con el rostro tan inmóvil como el acero de su insignia. A su lado, el capitán Dawson Ale, supervisor del campo, observaba en silencio. Lena notó algo distinto: la presencia del capitán no era habitual durante la rutina matutina. Reclutas, dijo Mercer con voz seca, hoy tendremos una evaluación sorpresa. El capitán Ale quiere ver de qué están hechos. El grupo se tensó. Nadie hablaba. Mercer caminó entre ellos, sin mirar a nadie en particular. Resistencia física, control mental y trabajo en equipo. 3 horas, sin pausas. La orden cayó como una piedra. Al iniciar el circuito, Lena se concentró en mantener el ritmo. Corridas con peso, arrastre de neumáticos, escalada de muros, todo en silencio. Nadie quería ser el primero en caer. Mercer observaba desde la distancia, tomando notas. A mitad del recorrido, Holt, el mismo que había perdido el equilibrio el día anterior, empezó a quedarse atrás. Respiraba con dificultad, pero su orgullo lo mantenía en pie. Lena lo alcanzó y, sin pensarlo, tomó una esquina de su mochila para ayudarlo a subir el último tramo de cuerda. Déjalo, gruñó él entre dientes. No necesito tu ayuda. No es ayuda, respondió ella. Es trabajo en equipo. Holt la miró con rabia, pero no protestó. Al llegar arriba, ambos se dejaron caer en la arena. Mercer, desde abajo, los observaba. No dijo nada, pero su mirada era un juicio en sí misma. Las horas siguientes fueron una tortura de precisión. Saltos, arrastres, simulaciones de rescate bajo fuego. Los cuerpos temblaban, las gargantas secas pedían aire.
Al final, el pelotón se reunió frente al capitán Ale. Buen desempeño, dijo el oficial. Aunque algunos aún confunden orgullo con disciplina. Sus palabras parecían dirigidas a todos, pero Lena notó cómo Mercer apretaba los puños detrás de la espalda. Cuando el capitán se retiró, el sargento se acercó al grupo. Descansen 15 minutos. Luego, entrenamiento de combate táctico. Mientras los demás bebían agua o estiraban, Mercer se detuvo junto a Holt. Holt, Briggs, conmigo. Se alejaron unos metros, lo suficiente para que el resto no oyera. Lena fingió revisar su equipo, pero sus oídos atentos captaron fragmentos. Palabras como demostrar, disciplina, límites flotaron en el aire. No necesitaba escucharlo todo para entender. Cuando regresaron, Mercer tenía esa sonrisa contenida que solo aparecía cuando planeaba algo. Cambio de plan, anunció. Simulación de asalto nocturno. 2 grupos. Carter, dirigirás el equipo Alfa. Holt, el Bravo. El resto intercambió miradas. Era inusual poner a una recluta a dirigir un grupo, más aún después de solo unas semanas. Mercer se dio media vuelta. Campo Norte. En 10 minutos. Lena sabía que no era un honor. Era una trampa. Aún así, asintió. La simulación comenzó al anochecer. La luna se escondía detrás de nubes bajas y el aire olía a tierra húmeda. Cada grupo debía infiltrarse en un perímetro sin ser detectado, recuperar un objeto simbólico y regresar al punto de extracción. Lo que nadie sabía era que Mercer observaba desde una torre, evaluando cada error con el ojo de un cazador. Lena avanzaba en silencio con su equipo, Ortiz, Lane y Douglas, moviéndose entre la maleza. Usaban señales manuales, pasos cortos, respiración controlada. A lo lejos, escuchaban los ruidos del equipo Bravo. Demasiado ruido. Holt no estaba siguiendo el protocolo. Algo anda mal, susurró Ortiz. Sí. Lena alzó la mano. No se muevan. Una bengala estalló en el cielo, bañando el terreno con una luz roja. Los sensores del perímetro se activaron. Sonaron alarmas. Mercer observó desde arriba, su mirada fija en Lena. Equipo Alfa, reporten. Su voz resonó por radio. Alfa en posición, señor. No activamos la bengala. Silencio. Luego, un chasquido en el canal. Negativo, Carter. Según el registro, la activación provino de su cuadrante. Lena apretó los dientes. Sabía que no era cierto. Con todo respeto, señor, nuestros sensores estaban apagados. ¿Está insinuando que el sistema o yo estamos equivocados? La voz de Mercer era puro veneno. No, señor. Solo informo lo que vi. Mercer cortó la comunicación. Desde su torre, observó cómo Holt y Briggs se desplazaban por el otro extremo, acercándose peligrosamente al perímetro de Lena. Minutos después, el ejercicio fue suspendido. Una orden seca, regresen a base. Cuando el pelotón se reunió en la explanada, Mercer caminó entre ellos, con la radio en una mano y un rostro que fingía decepción. Equipo Alfa, fallaron la misión. Con respeto, señor, intervino Ortiz, no fuimos nosotros quienes activamos la alarma. ¿Entonces quién fue? ¿Los fantasmas? Lena dio un paso al frente. Pido revisión de sensores, señor. El registro puede mostrarlo. Mercer se detuvo frente a ella, tan cerca que el reflejo de las luces bailaba en sus ojos. Aquí no se cuestionan mis órdenes, Carter. Aquí se aprende a obedecer. El silencio fue absoluto. Luego, sin previo aviso, Mercer arrojó la radio al suelo. Mañana a las 6, simulacro de control de estrés. Carter liderará la fase de resistencia. Si va a ser soldado, demuestre que puede soportar la presión. El grupo se disolvió lentamente. Ortiz la alcanzó. Te está provocando, murmuró. Quiere que reacciones. Y no lo haré, dijo ella sin detenerse. No voy a darle esa satisfacción. Esa noche, mientras todos dormían, Lena permaneció despierta, observando el techo metálico. Sabía que Mercer no descansaría hasta verla quebrarse. Pero también sabía algo que él no comprendía, su fuerza no estaba en los músculos, sino en la calma. Cerró los ojos y recordó otra vez la voz de su abuelo, la furia es un cuchillo sin empuñadura. Si lo tomas con rabia, te corta a ti primero. Afuera, el viento soplaba entre los hangares, trayendo consigo un presagio de tormenta. El tipo de tormenta que no se mide en lluvia, sino en decisiones.
El amanecer llegó con el rugido de los motores y el olor a café rancio. El cielo sobre la base tenía un tono gris metálico, como si también estuviera cansado. Lena ya estaba en pie antes del toque de Diana. Su uniforme perfectamente doblado, su cabello recogido con precisión. No era vanidad, era disciplina. Era la única cosa que aún controlaba. A las 6 en punto, el pelotón formó frente al gimnasio principal. El sargento Mercer esperaba en la entrada, con su inseparable carpeta en una mano y una expresión de hielo en el rostro. Simulacro de control de estrés, anunció con voz firme. Evaluación individual. No hay compañeros, no hay equipos. Solo ustedes y sus límites. Los reclutas intercambiaron miradas incómodas. Sabían que ese tipo de ejercicios eran duros, pero lo que nadie decía en voz alta era que Mercer disfrutaba llevarlos al borde. Su versión del control de estrés era más un castigo que una prueba. Uno a uno, los reclutas fueron llamados. Los gritos, los jadeos, los impactos sordos de cuerpos cayendo sobre la lona llenaban el hangar. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a intervenir. Cuando Mercer pronunció el nombre Carter, el silencio fue casi reverente. Todos sabían que esa era la verdadera prueba. Lena cruzó el gimnasio con paso firme. La luz blanca caía sobre ella desde los focos del techo, dándole un aire casi teatral. Se detuvo frente a Mercer, quien no la miró de inmediato. En su lugar, hojeó su carpeta lentamente, disfrutando de cada segundo de tensión. Recluta Carter, dijo finalmente. El protocolo indica que debo evaluar su reacción ante múltiples estímulos hostiles. Entendido, señor. Pero hoy quiero algo diferente. Quiero ver si todo eso que dice su expediente es cierto. Un gesto. 2 asistentes arrastraron un maniquí blindado y 3 instructores con equipo de combate ligero. Lena entendió, Mercer no pensaba seguir el manual. El ejercicio consiste en neutralizar amenazas mientras mantiene control emocional, continuó él. No hay límite de tiempo. Lena asintió. Respiró profundamente, bajó el centro de gravedad y esperó la orden. Comiencen. El primer atacante se abalanzó sin aviso. Un golpe al estómago, un intento de derribo. Lena giró las caderas, usó su impulso y lo lanzó por encima del hombro. El segundo vino por la derecha, lo bloqueó con el antebrazo y lo inmovilizó con una llave. El tercero trató de sujetarla por la espalda, pero ella se agachó y giró, barriendo sus piernas. En cuestión de segundos, los 3 estaban en el suelo. Mercer no dijo nada. Solo levantó la mano. Otra ronda. Los instructores se levantaron con dificultad. La segunda oleada fue más intensa, golpes rápidos, intentos de distracción, empujones. Lena se mantuvo firme. Su respiración era controlada, su mirada fría. No buscaba lastimar, solo neutralizar. Cada movimiento era eficiente, preciso, calculado. Después de 5 minutos, los 3 hombres estaban exhaustos. Ella, apenas sudaba. Mercer dio un paso al frente, su voz cargada de veneno. ¿Eso es todo lo que tiene? ¿Dónde está su límite, Carter? Ella no respondió. ¿No habla ahora? Tal vez debería mencionar los informes. Esos que usted presentó diciendo que fue acosada. Lena levantó la vista. No presenté quejas, señor. Presenté hechos. ¿Hechos? Mercer sonrió sin humor. Aquí los hechos se ganan en el campo, no en los papeles. Un murmullo recorrió el gimnasio. Ortiz, observando desde el fondo, apretó los puños. Todos entendían que Mercer estaba cruzando la línea, pero nadie se atrevía a intervenir. Otra ronda, ordenó. Esta vez, él mismo entró a la lona. Se quitó la chaqueta, revelando el uniforme de combate debajo. Quiero ver si realmente mereces estar aquí. Lena dudó un instante. Con respeto, señor, no creo que esto sea parte del entrenamiento aprobado. ¿Tiene miedo, Carter? Su voz se volvió un susurro cruel. ¿O solo sabe pelear cuando la atacan por sorpresa? El comentario cayó como un golpe invisible. Ella apretó la mandíbula, recordó las palabras de su abuelo y se colocó en guardia. Autorizo el inicio, dijo con voz baja. Mercer lanzó el primer ataque. Un puñetazo directo. Ella lo esquivó y retrocedió. El segundo ataque vino con una patada baja, rápida. Lena bloqueó, giró y respondió con un movimiento de control, evitando golpear de lleno. Pero Mercer no se detuvo. Estaba fuera de control. Vamos, gritó. Defiéndase.
Lena esquivaba, bloqueaba, controlaba el espacio. No contraatacaba. Sabía que si lo hacía, perdería más que un combate, perdería la ventaja moral. En un instante, Mercer cometió un error. Lanzó un golpe demasiado amplio, dejando su costado expuesto. Lena reaccionó por instinto, giró y aplicó una técnica de proyección. El cuerpo del sargento golpeó la lona con un estruendo que silenció todo el gimnasio. El tiempo pareció detenerse. Los instructores se quedaron petrificados. Mercer yacía en el suelo, jadeando, sin poder creer lo que acababa de pasar. Lena dio un paso atrás, respirando con calma. Fin del ejercicio, señor. La frase cayó con un respeto implacable. Mercer se incorporó con dificultad, la mirada llena de furia contenida. Pero sabía que había perdido. No solo la pelea, sino la autoridad. Todo el pelotón lo había visto. Váyanse, gruñó. Su voz temblaba. Nadie se movió. He dicho que se larguen. Los reclutas salieron lentamente, aún procesando lo ocurrido. Solo Ortiz se detuvo junto a Lena. Eso fue una locura, susurró. Pero fue justo. Lena no respondió. Sabía que el precio sería alto. Horas después, fue llamada a la oficina del comandante Dawson Ale. El oficial la recibió de pie, con el vídeo del entrenamiento en una tableta. Lo había visto todo. ¿Puede explicarme esto, Carter? Me limité a defenderme, señor. Utilicé fuerza controlada. Ale asintió lentamente. Lo sé. Pero también sé que el sargento Mercer pedirá un informe disciplinario. Lena se mantuvo en silencio. Aún así, continuó Ale, el registro es claro. Usted mostró contención y dominio. Si hubiera querido, podría haberlo lastimado. No era necesario, señor. El comandante la observó con atención. Tiene talento, Carter. Pero ese talento la convierte en un blanco. Tenga cuidado. Aquí la habilidad no siempre se recompensa. Lena asintió. Entendido, señor. Cuando salió de la oficina, el sol comenzaba a caer detrás de las torres de vigilancia. El viento soplaba con olor a metal y tierra. Sabía que Mercer no se quedaría quieto. Pero también sabía que, por primera vez, él temía algo, que todos habían visto quien tenía realmente el control. Esa noche, mientras el resto dormía, Lena escribió una sola frase en su cuaderno: la fuerza no se demuestra ganando, sino eligiendo cuándo no pelear. La tormenta apenas comenzaba. El día siguiente amaneció con una tensión invisible que se sentía en cada pasillo, en cada saludo forzado. La base entera parecía respirar con cautela. Nadie hablaba abiertamente del combate en el gimnasio, pero todos lo sabían. Los rumores corrían más rápido que las órdenes. Carter derribó a Mercer. El sargento perdió el control. Lo grabaron todo. Lena caminaba hacia el comedor con el rostro sereno, ignorando las miradas que la seguían. No había hecho nada malo, pero sabía que en ese lugar la verdad era lo que los rangos decidían, no lo que las cámaras mostraban. Se sirvió café, se sentó sola en una esquina y observó en silencio cómo algunos reclutas la miraban con respeto y otros con recelo. Ortiz apareció poco después, con la bandeja en la mano y el gesto tenso. «Estás en boca de todos», dijo, sentándose frente a ella. «Déjalos hablar. No me interesa lo que inventen». «No es invento, Lena. Hay un informe en curso». Mercer presentó una queja formal. «Dice que lo atacaste deliberadamente». Ella levantó la vista, sin sorpresa. Lo esperaba. Ortiz bajó la voz. «Pero hay algo más». El vídeo del entrenamiento desapareció del sistema principal. El silencio se hizo pesado. Lena apoyó la taza, su mente calculando con rapidez. ¿Desapareció? Así es. Y nadie sabe quién tuvo acceso. Sabía perfectamente quién. Mercer tenía amigos en administración, oficiales que lo protegían porque compartían sus métodos. Era un sistema cerrado, una red de favores y silencios. Si el vídeo se había esfumado, significaba que alguien planeaba reescribir la historia. Más tarde, fue convocada nuevamente a la oficina del comandante Ale. Cuando entró, el aire estaba cargado. Mercer estaba allí, de pie junto al escritorio, con un vendaje en la muñeca y una sonrisa forzada. «Siéntese, Carter», dijo Ale, sin levantar la vista del expediente. Lena obedeció. Ale pasó las páginas con lentitud, luego levantó la mirada. «Recibí dos versiones de lo ocurrido ayer. La suya y la del sargento Mercer. Son diferentes.
Mercer dio un paso adelante. Con todo respeto, señor, la recluta Carter me atacó después de que el ejercicio había terminado. Tengo testigos. Lena lo observó sin moverse. Señor, eso no es cierto. El sargento continuó el ejercicio después de mi solicitud de detenerlo. Actué en defensa propia. Ale entrelazó las manos. El vídeo del entrenamiento no está disponible. El sistema registró un fallo técnico en el momento del incidente. Una jugada perfecta. Sin vídeo, todo quedaba reducido a palabras. Mercer lo sabía. ¿Y mis compañeros?, preguntó Lena. Ellos vieron todo. Mercer sonrió apenas. Dudo que un grupo de reclutas quiera contradecir la palabra de su sargento. Ale los observó en silencio durante unos segundos eternos. Luego, habló con voz más baja. Abriré una investigación interna. Hasta que se resuelva, ambos quedan bajo observación. Ninguna interacción fuera del deber. ¿Entendido? Sí, señor, respondieron al unísono. Cuando salieron del despacho, Mercer esperó a que el comandante cerrara la puerta para acercarse. ¿Sabes lo que acaban de hacer, Carter?, susurró. Acabas de firmar tu sentencia. Lena lo miró sin pestañear. Ya lo hice el día que decidí no agachar la cabeza. Se alejaron en direcciones opuestas, pero la guerra no había terminado. Apenas comenzaba. Durante los días siguientes, Lena se concentró en el entrenamiento regular. Sabía que cualquier error, por mínimo que fuera, sería usado en su contra. A su alrededor, la base parecía observarla. Algunos la evitaban, otros la saludaban con respeto silencioso. Ortiz era la única que no la trataba diferente. Una noche, mientras revisaba su equipo en silencio, Ortiz entró en el dormitorio con una expresión nerviosa. «Tienes que ver esto». Le mostró una tableta. Era un vídeo grabado desde un ángulo distinto, una cámara de seguridad lateral que no estaba vinculada al sistema principal. Mostraba claramente a Mercer lanzando el primer golpe, y a Lena respondiendo con una técnica limpia, controlada, sin agresión posterior. ¿Dónde lo conseguiste?, preguntó Lena, su voz apenas un susurro. Un amigo en mantenimiento. Dijo que las cámaras viejas del gimnasio todavía graban de forma local. Nadie lo sabe. Lena lo observó con gratitud. Ortiz, esto puede salvarnos a las dos. O destruirnos, si lo descubren. Entonces tendremos que ser cuidadosas. Decidieron guardar una copia en un disco externo y entregar otra al comandante Ale de forma anónima. No podían permitir que Mercer siguiera manipulando la verdad. 2 días después, el clima cambió. El comandante convocó una reunión urgente en la sala de evaluaciones. Estaban todos, Mercer, Lena, Ortiz y varios oficiales superiores. El ambiente era denso, como antes de una tormenta. Ale proyectó en la pantalla el vídeo recuperado. Nadie habló. El silencio solo se rompió con el sonido de la caída del cuerpo de Mercer en la lona. La imagen era clara, irrefutable. Cuando terminó, Ale se volvió hacia el sargento. ¿Tiene algo que agregar, sargento Mercer? El hombre no respondió. Su rostro se había puesto blanco. Esto contradice su informe oficial, continuó Ale. Y muestra un intento de manipular evidencia. Un murmullo recorrió la sala. Mercer tragó saliva. Debe haber un error técnico, balbuceó. Esa cámara no estaba autorizada. Y sin embargo, grabó la verdad, replicó Ale. El comandante cerró el expediente con un golpe seco. Sargento Mercer, queda suspendido de sus funciones hasta nueva orden. Lena permaneció inmóvil, sin sonreír. No había victoria en aquello, solo alivio. Cuando la reunión terminó, Ale la detuvo en la puerta. No sé cómo apareció ese vídeo, dijo, pero agradezco que lo hiciera. El sistema necesita gente que recuerde lo que significa honor. Solo hice lo correcto, señor. A veces eso basta. Otras veces, eso te convierte en objetivo. Mantén los ojos abiertos. Esa noche, la base volvió a la calma. O al menos, a una versión superficial de ella. Mercer se había ido temporalmente, pero los rumores, los juicios y las miradas persistían. Ortiz y Lena compartieron un silencio largo en el pasillo antes de despedirse. ¿Crees que esto haya terminado?, preguntó Ortiz. No. Pero al menos ahora saben que no somos invisibles. Lena salió al patio. El cielo nocturno estaba cubierto de estrellas y el aire olía a ozono. Cerró los ojos y respiró profundamente.
Por primera vez desde su llegada, sintió que había recuperado algo que creía perdido, el control de su historia. Mientras caminaba hacia los barracones, recordó las palabras de su abuelo: no luches por ganar. Lucha para que la verdad no muera en silencio. La guerra interna continuaba, pero ahora ella sabía que podía resistir. Y que la fuerza, la verdadera fuerza, no estaba en los puños, sino en la integridad. El regreso a la rutina no fue tan simple como Lena esperaba. La verdad había salido a la luz, sí, pero en la base militar la verdad no siempre era bienvenida. El sargento Mercer había sido suspendido, aunque su sombra seguía presente en cada pasillo, en cada mirada que la seguía a distancia. Los rumores habían cambiado de forma, pero no de intensidad. Ahora la llamaban la recluta que se enfrentó a un sargento y ganó. Un título que no era halago, sino advertencia. Durante las siguientes semanas, Lena mantuvo la cabeza baja. Participaba en cada ejercicio, cumplía cada orden, sin más palabra que las necesarias. Su expediente, irónicamente, empezaba a destacar. Los instructores hablaban de su precisión, de su control. Algunos la miraban con una mezcla de respeto y temor. Otros la evitaban, como si temieran contagiarse de su reputación de problemas. Ortiz, en cambio, permanecía a su lado. Se había ganado la confianza de Lena a pulso, con gestos pequeños, una mirada de complicidad, una palabra de ánimo cuando los días se hacían interminables. No puedes vivir toda la vida caminando sobre brasas, le dijo una tarde, mientras limpiaban los rifles después del entrenamiento. No estoy caminando sobre ellas. Estoy aprendiendo a no quemarme. A veces el fuego no espera a que aprendas, respondió Ortiz, sonriendo con melancolía. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los hangares, un convoy de vehículos oscuros entró en la base. No traían insignias visibles. Lena los vio desde lejos, a través del reflejo de la ventana del dormitorio. Sabía lo que eso significaba: inspección o transferencia. Y en ambos casos, peligro. A la mañana siguiente, el comandante Ale reunió a toda la unidad en formación. A partir de hoy, anunció, la base recibirá un grupo de observadores de la División de Evaluación Estratégica. Están aquí para revisar protocolos de entrenamiento, rendimiento y conducta del personal. Cooperen en todo momento. Los observadores descendieron de los vehículos con rostros impenetrables. Trajes oscuros, lentes fríos. Entre ellos, un hombre alto, de cabello gris, con una presencia que imponía respeto sin levantar la voz. El director Adrián Volk, susurró Ortiz. Dicen que él decide quién asciende y quién desaparece. Lena lo observó de reojo. No parecía un militar tradicional. Sus ojos eran calculadores, más de analista que de soldado. Y sin embargo, había algo en su porte, algo en su forma de moverse, que hablaba de experiencia. Cuando pasó frente a ella, sus miradas se cruzaron apenas un segundo. Suficiente para que Lena sintiera que había sido medida, evaluada y archivada en silencio. Esa semana fue un desfile de evaluaciones. Revisiones médicas, ejercicios tácticos, simulacros bajo estrés extremo. Los observadores tomaban notas en silencio, grababan, analizaban. Todo era frialdad y cálculo. Durante uno de esos ejercicios, Lena fue asignada como líder de escuadrón. Debía coordinar una extracción simulada bajo fuego enemigo. El escenario era brutal: humo, ruido y el constante pitido de los sensores de impacto. Equipo Alfa, flanco derecho, ordenó con voz firme. Bravo, cubran la retaguardia. Nadie se mueve sin mi señal. El ejercicio duró 20 minutos. Cuando terminó, solo su escuadrón había logrado completar la misión sin bajas simuladas. Lena salió del campo cubierta de polvo y sudor, pero con una calma serena. Volk observaba desde la plataforma, sin expresión. Luego anotó algo en su tableta y se retiró sin una palabra. Horas más tarde, Ale la llamó a su oficina. Carter, siéntese. Ella obedeció. El director Volk pidió hablar con usted. Lena frunció el ceño. ¿Conmigo, señor? Sí. No dijo por qué, pero sugiero que sea cuidadosa. Es un hombre que no hace preguntas sin un propósito. Esa misma tarde, Lena fue conducida al edificio de mando principal. Volk la esperaba en una oficina amplia y sobria, sin decoraciones innecesarias. Recluta Carter, dijo, sin mirarla directamente. Tome asiento. Ella lo hizo, manteniendo la postura recta, los ojos al frente. He leído su expediente. Notable control bajo presión.
Historial, interesante. Hubo un incidente con un superior, ¿cierto? Sí, señor. Fue investigado y cerrado. Lo sé. Lo vi en el informe. Pero no me interesan los papeles. Me interesa la gente que no se rompe cuando el sistema intenta aplastarla. Lena no respondió. La mayoría de los reclutas siguen órdenes. Usted las interpreta. Eso la hace peligrosa, o valiosa, según quien la observe. Solo hago mi trabajo, señor. Eso dicen todos, sonrió levemente. Pero no todos lo hacen como usted. Volk se levantó y caminó hacia la ventana. Estoy formando una nueva unidad. Operaciones mixtas, fuera del radar, altamente clasificadas. Personas con Tempel, no con rango. Necesito soldados que no teman ensuciarse las manos, ni decir lo que otros callan. Lena lo miró con cautela. ¿Y por qué cree que soy una de esas personas? Porque ya ha probado lo que cuesta mantenerse de pie cuando todos quieren verla caer. El silencio se alargó. ¿Esto es una oferta, señor? Preguntó finalmente. Es una evaluación. Aún no decido si quiero que entre o prefiero que olvide esta conversación. Ella asintió lentamente. Entonces hablemos claro, señor. ¿Qué tipo de unidad es? La clase de unidad que actúa cuando los demás no pueden hacerlo oficialmente. Las palabras flotaron en el aire como un desafío. Volk se acercó de nuevo, observándola con interés genuino. Descansará 48 horas. Luego recibirá un sobre. Si decide abrirlo, estará dentro. Si no, simplemente siga con su entrenamiento y nadie volverá a mencionarlo. La reunión terminó sin saludo ni despedida. Al salir, Lena sintió una mezcla de adrenalina y desconfianza. Era consciente de lo que significaba entrar en algo fuera del radar. En el ejército, ese tipo de unidades no existían oficialmente, y los que entraban rara vez regresaban iguales. Esa noche, Ortiz la encontró sentada en el muelle de carga, mirando el horizonte. Te vi salir del edificio de mando, dijo. ¿Qué quería el tipo de los trajes? Nada importante, respondió Lena. Mentira. Tienes esa cara que pones cuando algo grande se avecina. Lena la miró y sonrió apenas. Digamos que se abrió una puerta. Aún no sé si quiero cruzarla. Ortiz se sentó a su lado. Las puertas que más miedo dan, suelen ser las correctas. Pasaron varios minutos en silencio, escuchando el zumbido de los generadores y el crujir del viento. Finalmente, Lena habló sin mirarla. Si mañana no aparezco en formación, no preguntes. Solo sigue adelante. Ortiz giró el rostro, preocupada. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé. Pero sea lo que sea, no lo haré por miedo. La luna se reflejaba sobre los tanques de combustible, proyectando sombras largas sobre el suelo. Lena respiró hondo. El pasado la había puesto contra un enemigo visible. Pero ahora, lo que se aproximaba era distinto. Silencioso. Incierto. Y en el ejército, lo incierto era lo más peligroso de todo. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. No había formaciones, no había órdenes. Solo el sonido lejano de los helicópteros que partían rumbo a misiones rutinarias. Lena se levantó sin prisa, se vistió con su uniforme y caminó hacia el comedor. Todo parecía igual, pero en su interior algo había cambiado. Era la calma que precede a una decisión. Ortiz la saludó con un gesto desde la fila del desayuno. Lena asintió, sin palabras. Comió en silencio, con la vista fija en la puerta del edificio de mando. A las 9 en punto, un cadete se acercó con un sobresellado. Recluta Carter, dijo. Entrega personal del comandante Ale. El sobre era grueso, sin remitente. Solo su nombre, escrito en letra firme. Lena lo sostuvo un momento antes de guardarlo en el bolsillo interior de su chaqueta. Sabía lo que contenía. O al menos, lo que representaba. Terminó el desayuno, caminó hacia los barracones y esperó a estar sola. Cerró la puerta y abrió el sobre con cuidado. Dentro había una tarjeta sin logotipo, solo una frase impresa con precisión mecánica. Si eliges entrar, preséntate en el hangar 7, a las 2300 horas. No lleves identificación. No habrá segunda oportunidad. Debajo, una coordenada GPS y una llave metálica con el número 19 grabado. Lena se quedó mirando la llave unos segundos, sintiendo el peso simbólico de ese metal frío. Aquello no era una orden. Era una elección. Y en el ejército, elegir era un lujo que casi nadie tenía. Durante el día,
intentó mantener la rutina como si nada hubiera ocurrido. En los entrenamientos, su mente estaba en otro lugar. Durante la limpieza de armas, sus manos se movían en automático. Ortiz lo notó, claro. No me digas que no pasa nada, porque te conozco. Entonces no te lo diré. ¿Es por el tipo de los trajes? Sí. ¿Te ofreció algo? Una puerta. ¿Y vas a cruzarla? Todavía no lo sé. Ortiz suspiró. A veces pienso que tú no viniste aquí para servir, sino para buscar algo. Tal vez. Pero ni siquiera sé qué es. Esa tarde, el sol caía con un resplandor rojizo sobre los hangares. Los aviones estacionados parecían animales dormidos. El viento arrastraba polvo y olor a combustible. Lena observó el horizonte, recordando las palabras de Volk, gente que no se rompe. Ella no se había roto. Pero se había doblado muchas veces. Y cada una de esas veces había aprendido a no quebrarse del todo. Cuando el reloj marcó las 10:45, se levantó de la cama, tomó la llave 19 y guardó el sobre en su taquilla. No llevó identificación, ni insignias. Solo una linterna y el coraje que la había sostenido hasta entonces. El hangar 7 estaba en el extremo norte de la base, un área poco transitada, casi olvidada. Las luces eran escasas y el viento silbaba entre las estructuras metálicas. Lena llegó puntual, a las 11 exactas. La puerta del hangar estaba entreabierta. Dentro, una penumbra gris y el eco de pasos que no eran los suyos. Carter, dijo una voz desde el fondo. Era Volk. Él no estaba solo. 3 personas más lo acompañaban, vestidos de negro, sin insignias visibles. Llegó puntual, añadió él, con una leve sonrisa. Eso dice mucho. No me gusta llegar tarde, respondió Lena. Volk asintió. Bien. Antes de seguir, quiero que entienda algo. Nadie la obligó a venir. Y si decide marcharse ahora, nadie la detendrá. Pero si cruza esta línea, señaló una marca amarilla en el suelo, ya no hay vuelta atrás. Lena miró la línea, respiró hondo y dio un paso adelante. Ya crucé cosas peores, señor. Uno de los hombres le entregó una carpeta. En su interior, un contrato de confidencialidad y una hoja con las siglas Proyecto Erebo. Debajo, una frase, operaciones de inteligencia táctica fuera de jurisdicción. Erebo, explicó Volk, es una división que no existe oficialmente. Nuestro trabajo es anticipar amenazas internas, eliminar riesgos antes de que lleguen a la superficie. En otras palabras, prevenir guerras desde la sombra. Lena hojeó los documentos. ¿Y por qué yo? Porque no confías en nadie. Y porque ya sabes cómo es pelear sin respaldo. Eso te hace útil. Ella levantó la vista. ¿Útil o reemplazable? Volk sonrió apenas. En este trabajo, todos lo somos. Pero pocos dejan huella. Durante la siguiente hora, repasaron protocolos básicos. Uso de identidades falsas, operaciones conjuntas con inteligencia civil, manejo de información sensible. Nada de lo que Lena escuchó sonaba legal, pero tampoco sonaba improvisado. Era un sistema paralelo, estructurado, casi burocrático en su secretismo. Cuando terminaron, Volk le entregó una pequeña credencial sin nombre, solo con un código alfanumérico y una fecha. A partir de ahora, usted no existe como Carter. Aquí será Delta 9. Lena observó la credencial sin decir nada. ¿Y mi unidad? Olvídela. Desde este momento, su relación con la base termina. Oficialmente, fue transferida a un curso avanzado de supervivencia. Nadie preguntará. El silencio se prolongó. Una última pregunta, dijo ella finalmente. ¿Por qué yo debería confiar en usted? Volk la miró con seriedad. No debería. Confíe en su instinto. Y si algún día siente que está en el lado equivocado, recuerde que siempre puede desaparecer. La reunión terminó cerca de medianoche. Antes de irse, Volk le entregó un pequeño dispositivo del tamaño de una moneda. Esto es su enlace. No lo pierda. Si recibe una señal de 3 destellos, significa que la necesitan. Si parpadea en rojo, significa que corra. Lena lo guardó en el bolsillo. No necesitaba más explicaciones. Cuando salió del hangar, el viento era más fuerte, el cielo más oscuro. Caminó en silencio hasta los barracones, con la sensación de que había cruzado un umbral invisible. Había entrado a un mundo donde las reglas no existían, donde la moral era flexible y la verdad, un lujo. Ortiz dormía cuando Lena regresó. La observó un instante antes de apagar la luz.
Quiso decirle algo, pero no lo hizo. Algunas decisiones no se explican, solo se cargan. Esa noche, el sueño no llegó. Lena permaneció despierta, mirando el techo, sintiendo el frío de la llave en su mano. Sabía que lo que acababa de comenzar no era un entrenamiento, ni una misión. Era un descenso. Uno del que tal vez no habría retorno. Pero lo había elegido. Y esa, en un mundo lleno de órdenes, era la victoria más silenciosa de todas. El sol aún no había salido cuando Lena abandonó el barracón. El aire era denso, cargado con ese silencio previo a una tormenta. Llevaba en el bolsillo la credencial sin nombre y la llave 19. En el horizonte, las luces del hangar 7 brillaban como una promesa que no podía ignorar. A las 5 de la mañana, un vehículo negro sin matrícula se detuvo frente a ella. La puerta se abrió sin decir palabra. Lena subió. En el interior, el capitán Volk revisaba una tableta con mapas satelitales. A su lado, un hombre corpulento con el rostro cubierto por una máscara táctica la observó sin hablar. «Bienvenida a la siguiente fase», dijo Volk. «A partir de ahora, todo lo que escuche, vea o haga, no existirá en ningún registro». «Entendido. No hay nombres aquí. Solo designaciones. Usted es Delta 9. Él es Kilo 2. Yo soy Hecho 1. El vehículo se puso en marcha. Abandonaron la base por una salida lateral que Lena no sabía que existía. El camino serpenteaba entre colinas hasta llegar a un complejo subterráneo camuflado bajo un viejo depósito de suministros. Al entrar, una sensación metálica le recorrió la piel. Todo estaba perfectamente limpio, iluminado con luces blancas, sin un solo cartel o distintivo. Una mujer con uniforme gris se acercó y les entregó identificaciones nuevas. Protocolos de seguridad. Los registros biométricos serán actualizados. Lena apoyó la palma sobre un escáner. Un zumbido leve confirmó su registro. En la pantalla apareció un nuevo código, 942. Bienvenida al programa Erebo, dijo la mujer, y se retiró. Volk la guió a una sala circular con pantallas en las paredes. En el centro, una mesa de operaciones con mapas digitales proyectados en 3D. Lo que hacemos aquí, explicó, no son misiones de campo convencionales. Somos una red de prevención. Anticipamos amenazas internas antes de que generen conflictos. Políticos, militares, incluso corporativos. Lena observó las pantallas. En una de ellas aparecían fotografías de oficiales de alto rango, ministros, empresarios. En otra, coordenadas y líneas de comunicación. ¿Y qué pasa cuando esas amenazas vienen desde arriba?, preguntó. Entonces decidimos si se neutralizan o se exponen. Pero cada decisión tiene un costo. Durante horas, Lena escuchó protocolos, nombres de operaciones, estrategias encubiertas. La información era abrumadora, pero fascinante. Todo lo que había aprendido sobre jerarquías y disciplina parecía desvanecerse ante la realidad que tenía delante. En el descanso, se quedó sola en el pasillo. Una cámara la observaba desde una esquina, parpadeando en rojo. Caminó hasta una ventana blindada que daba a una sala contigua. Dentro, 3 agentes entrenaban combate cuerpo a cuerpo. Movimientos rápidos, precisos, sin emoción. No había gritos ni órdenes, solo el sonido del impacto del cuerpo contra el tatami. Una voz a su lado la sacó de su trance. Impresionante, ¿verdad? Era Kilo 2. Sin la máscara, su rostro mostraba cicatrices viejas. Aquí no enseñan a ganar peleas. Enseñan a sobrevivirlas. Lena lo miró. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? 8 años. 2 operaciones, 3 nombres distintos. Lo suficiente para olvidar quién era. ¿Y valió la pena?, preguntó ella. Depende. ¿Qué es lo que esperas encontrar aquí? Lena dudó. Tal vez respuestas. Entonces estás en el lugar equivocado. Aquí solo encontramos sombras. Durante los días siguientes, su entrenamiento comenzó. Simulaciones de inteligencia, tácticas psicológicas, descifrado de señales, vigilancia remota. Pero lo que más la marcó fueron los ejercicios de control emocional. En una cámara insonorizada, le hacían revivir recuerdos bajo estrés, su infancia, las burlas, el acoso, el momento exacto en que decidió no romperse. Cada estímulo medía su reacción, ritmo cardíaco, dilatación de pupilas, tono de voz. Todo se registraba. El cuerpo recuerda lo que la mente entierra, dijo el instructor, un psicólogo militar de mirada fría. Si no controla eso,
el enemigo lo usará contra usted. Lena no respondió. Solo respiró hondo y se obligó a mantener la calma. A la cuarta sesión, el monitor mostró una línea completamente estable. Impresionante, murmuró el psicólogo. Es la primera que no pierde el control. Por las noches, Lena repasaba los informes que le entregaban. Nombres codificados, operaciones previas, errores pasados. Cada archivo era una lección sobre el precio del secreto. Algunos agentes habían desaparecido. Otros habían sido retirados en circunstancias poco claras. Una noche, mientras analizaba un mapa, Volk entró en la sala. Mañana tendrá su primera misión de campo. ¿De observación? De evaluación. Hay un oficial sospechoso de filtrar información. No vamos a detenerlo. Solo confirmar si sigue activo. ¿Y si lo está? Entonces decidirá qué hacer. Lena alzó la vista. ¿Yo? Sí. Esta es su prueba final. El silencio se alargó. ¿Nombre del objetivo? Volk dejó un expediente sobre la mesa. Lena lo abrió. Dentro, una fotografía. Su expresión cambió de inmediato. ¿Él? Era el teniente Ortiz. Su amigo. Su único amigo. Volk asintió. Su historial muestra comunicaciones no autorizadas con personal externo. Si es inocente, lo sabrá enseguida. Si no, sabrá lo que debe hacer. Lena cerró el expediente con fuerza. No. No puede ser. Ortiz no traicionaría nada. Eso lo sabremos cuando lo vea. Esa noche, no durmió. La habitación parecía más pequeña, las luces más frías. En su mente, los recuerdos con Ortiz se mezclaban con las órdenes de Volk. Decida. Evalúe. Ejecute. A las 5 de la mañana, un helicóptero esperaba en la pista. Volk la acompañó hasta la rampa. Confíe en sus ojos, no en sus recuerdos, dijo antes de subir. El vuelo fue breve. La dejaron a 3 kilómetros de la base de entrenamiento donde Ortiz había sido reasignado. Lena avanzó entre la maleza, silenciosa, con el viento cortándole el rostro. Observó desde la distancia las instalaciones. Ortiz estaba allí, efectivamente. Hablaba con 2 hombres vestidos de civil junto a un vehículo. Sacó la cámara táctica. Amplió la imagen. Reconoció uno de los rostros. Era un periodista. ¿Qué demonios estás haciendo, Ortiz? Pensó. Durante horas, lo siguió desde lejos. Vio cómo entregaba una memoria USB, cómo estrechaba manos, cómo miraba alrededor con nerviosismo. Todo coincidía con un intercambio. Pero algo no encajaba. Había miedo en sus gestos, no traición. Cuando los hombres se fueron, Lena se acercó sigilosamente. Ortiz la vio salir de entre los árboles y se quedó helado. ¿Lena? ¿Qué haces aquí? Podría preguntarte lo mismo. Él tragó saliva. No entiendes. No estoy vendiendo nada. Estoy entregando pruebas. ¿Pruebas? ¿De qué? De ellos. De Erebo. El corazón de Lena se detuvo un segundo. ¿Qué sabes? Todo. Sé lo que están haciendo, Lena. No son lo que dicen ser. Y si te reclutaron, significa que vas a necesitar ayuda. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y hojas. Ella lo apuntó con el arma, pero su mano temblaba. Baja el arma, por favor, pidió él con voz quebrada. Si me matas, ellos ganan. El silencio fue absoluto. Lena apretó la mandíbula. Tenía la orden, tenía la oportunidad. Pero algo dentro de ella gritaba que no lo hiciera. Disparó. El sonido retumbó entre los árboles. Ortiz cayó al suelo, pero no por una bala. Lena había apuntado al costado, a un árbol, a centímetros de su hombro. Se acercó, lo agarró del brazo y susurró: «Corre. Y no te detengas». Él la miró, comprendió, y desapareció entre la oscuridad. Lena respiró hondo. Sabía que las cámaras ocultas lo habrían visto todo. Que su decisión tendría consecuencias. Pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo, había elegido su propio bando. El helicóptero regresó por ella al amanecer. Volk la esperaba con la mirada fría. ¿Informe? Objetivo neutralizado, respondió sin pestañear. Volk la observó unos segundos. Sonrió, apenas. Bien hecho, Delta 9. Mientras el helicóptero se elevaba, Lena miró el horizonte. En la distancia, el sol comenzaba a salir, tiñendo de rojo el cielo. Un nuevo día, una nueva mentira. Y sabía que, tarde o temprano, alguien descubriría la verdad.
El helicóptero aterrizó con suavidad sobre la plataforma subterránea. Lena bajó sin hablar. La esperaba el aire frío del pasillo, el brillo metálico de las paredes, y la sensación de haber dejado una parte de sí entre los árboles. Volk la siguió unos pasos atrás. Nadie habló durante el trayecto. En la sala de informes, la luz era blanca, casi cegadora. Una cámara en la esquina registraba cada gesto. Volk tomó asiento frente a ella. Informe, Delta 9. Lena respiró hondo. Su voz fue firme, sin temblores. El objetivo estaba comprometido. Entregó información a personal civil. Amenaza neutralizada. Volk la observó sin pestañear. Su rostro no mostraba emoción alguna. Luego, hizo un gesto y la cámara se apagó. El silencio se volvió más denso. Quiero escucharlo sin guión, dijo él. Lena levantó la mirada. Lo hice según el protocolo. No, Carter. Según el instinto. ¿Qué vio en él? La usó por su nombre real. Aquello la descolocó. Vi miedo, respondió al fin. No traición. Volk se apoyó hacia atrás. Eso pensaba. Pero lo dejaste ir. Ella no respondió. No había excusas posibles. Podría considerarse desobediencia directa. ¿Sabes qué hacen con los agentes que mienten en su primer informe? Sí. Los borran. Él asintió lentamente. Y sin embargo, aquí estás. Sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo de datos. El dron captó todo. Lo sabíamos. Queríamos ver qué hacías. Lena lo miró sin entender. ¿Era una prueba? Todo lo es, Delta 9. Hasta la confianza. Ella apretó los puños. Entonces, ¿él sigue con vida? Sí. Y ahora también está bajo observación. Ambos lo están. Volk se levantó y caminó hasta la puerta. No busques redención aquí. No existe. Aprende a vivir con las decisiones que tomas. Eso te mantendrá viva. La dejó sola. La sala quedó en penumbra. Lena se miró las manos. Aún temblaban. No por miedo, sino por rabia contenida. Había jugado a su juego, y había sobrevivido, pero al precio de una verdad que ya no podría borrar. Durante las semanas siguientes, Erebo siguió funcionando como una máquina precisa. Lena fue asignada a tareas de análisis, descifrado de transmisiones y vigilancia de personal interno. Cada noche, revisaba cientos de líneas de código, escuchaba conversaciones fragmentadas y clasificaba rostros y nombres que nunca conocería. Pero algo había cambiado. Empezó a notar inconsistencias. Informes alterados, fechas que no coincidían, operaciones firmadas por agentes desaparecidos. Y en varios documentos, una referencia repetida, Protocolo 7, eliminación selectiva. Cuanto más leía, más comprendía que Erebo no solo prevenía amenazas. También las creaba. Una noche, mientras revisaba archivos, la pantalla de su terminal parpadeó. Un mensaje apareció sin remitente. No confíes en ellos. Ortiz vive. Y te está buscando. Su pulso se aceleró. Miró a su alrededor. Nadie. Cerró el archivo y desconectó la red de inmediato. Se levantó, caminó hasta su litera y se sentó a oscuras. Ortiz vive. Era lo único que resonaba en su cabeza. Durante los días siguientes fingió normalidad. En cada reunión, en cada simulacro, su mente estaba en otra parte. Necesitaba confirmar si aquel mensaje era real. Una noche, mientras realizaba su turno de vigilancia, el dispositivo de comunicación, aquel del tamaño de una moneda que Volk le había dado, parpadeó. 3 destellos blancos. Una llamada de Erebo. Delta 9, dijo la voz de Volk por el canal cifrado. Nueva operación. Zona de contención en las afueras de Richmond. Vehículo identificado, posible fuga de información. ¿Objetivo? No lo sabrás hasta llegar. Es de alta prioridad. Código Epsilon. El transporte la recogió una hora después. Una furgoneta sin distintivos, 2 operadores armados, y silencio absoluto. Condujeron durante más de 2 horas, hasta llegar a una carretera abandonada rodeada de bosque. Punto de encuentro confirmado, informó el conductor. Bajaron. El aire olía a tierra húmeda y gasolina vieja. A unos metros, un coche gris estaba detenido con las luces encendidas. Dentro, una silueta. Lena avanzó despacio, el arma lista. Tocó la ventanilla. El cristal descendió lentamente. Era Ortiz. Estaba pálido, con la barba crecida y los ojos enrojecidos.
Sabía que vendrías, dijo con voz cansada. Ellos siempre envían a quien puede dudar. Lena no respondió. ¿Qué quieres? Que me escuches. Lo que Erebo hace no es defensa, Lena. Es purga. El protocolo 7 elimina a todo aquel que descubre su existencia. Incluidos los suyos. Ella negó con la cabeza. No tienes pruebas. Las tengo. Y están aquí. Le entregó una memoria negra, del tamaño de un pulgar. Dentro hay grabaciones, órdenes firmadas, ejecuciones encubiertas. Todo. Quieren borrar nombres, lugares, y lo que pasó contigo. ¿Conmigo? Tú fuiste elegida porque tu expediente tenía denuncias previas. Eras el experimento perfecto, alguien con fuerza, con trauma, con hambre de justicia. Querían ver hasta dónde podían manipularte. El suelo pareció moverse bajo sus pies. Lena sintió un frío en el pecho. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque sé que van a eliminarte. Ya dieron la orden. Antes de que pudiera responder, un destello la cegó. Una explosión sacudió el aire. El coche de Ortiz se volcó hacia un lado, envuelto en fuego. Lena cayó de espaldas, aturdida. El zumbido en sus oídos era ensordecedor. Volk aparecía entre el humo, escoltado por 2 agentes. Te lo advertí, Delta 9, dijo con calma. No confíes en nadie. Lena intentó levantarse, pero uno de los agentes la sujetó por el hombro. Él era una fuga, continuó Volk. Y tú estabas contaminada. No lo hiciste por seguridad, dijo ella, con la voz rota. Lo hiciste para borrar lo que sabes que existe. Volk se inclinó, acercando su rostro al de ella. La verdad no sirve a nadie, Carter. Solo al caos. Nosotros mantenemos el orden. Lena aprovechó su cercanía. Le clavó el codo en el abdomen, giró sobre sí misma y desarmó a la gente que la sujetaba. Todo ocurrió en un segundo. Disparó una vez, no para matar, sino para crear confusión. El humo, el fuego y los gritos la cubrieron. Corrió hacia el bosque, mientras las balas impactaban en los árboles a su alrededor. El instinto la guiaba. No pensaba, solo se movía. Corrió hasta que el aire le quemó los pulmones. Cuando se detuvo, estaba cubierta de barro y sangre, pero viva. Apretaba la memoria en su mano. Detrás de ella, el fuego iluminaba el cielo. Sabía que, desde ese instante, era una fugitiva. Que el ejército, Erebo y cualquier entidad relacionada la buscarían. Pero también sabía algo más, dentro de esa memoria había la única prueba capaz de destruirlos. Respiró hondo, miró hacia la carretera vacía, y susurró para sí misma, ahora empieza la guerra real. La lluvia caía con fuerza sobre la carretera cuando Lena llegó a la ciudad. Cada gota golpeaba su rostro como si intentara arrancarle los recuerdos. Caminaba sin rumbo fijo, con la capucha empapada, las botas llenas de barro y la memoria negra apretada entre los dedos. Sabía que Erebo ya habría activado su protocolo de caza. Desde ese momento, su nombre, su código, su rostro, su voz, serían una alerta en todos los sistemas. Tenía que desaparecer. Cruzó callejones, cambió de ropa en un baño público, arrojó su identificación al río y se internó en el laberinto urbano. La ciudad, con sus luces frías y su ruido constante, era el escondite perfecto. En medio de millones de rostros, el anonimato era su única arma. Esa noche, se refugió en una pensión barata, en un barrio que olía a gasolina y humedad. En la habitación, una bombilla parpadeante y un espejo roto le devolvieron una imagen que apenas reconocía, su mirada dura, el corte en la ceja, el cansancio acumulado. Encendió el pequeño computador que había tomado del vehículo antes de huir. Conectó la memoria. La pantalla parpadeó. Carpetas cifradas, nombres codificados, documentos con sellos oficiales alterados. En una de ellas, un vídeo. Lo abrió. La imagen mostraba una sala de interrogatorio. 3 hombres con uniformes sin insignias. En el centro, un agente esposado, cubierto de sangre. Una voz, la de Volk, daba órdenes. Eliminar al sujeto. Clasificación Protocolo 7. El disparo fue seco, limpio, calculado. Lena apartó la mirada. Sabía que eso no era una simulación. Era real. Abrió otro archivo. En la pantalla apareció su propio expediente. Delta 9, Proyecto Fénix. Candidato exitoso. Nivel de condicionamiento, estable. Riesgo emocional, medio. Potencial operativo, alto. Leyó la siguiente línea y su corazón se detuvo.
Control conductual, en desarrollo. Inhibidores de memoria aplicados, sí. Se quedó inmóvil. Inhibidores de memoria. No recordaba haber aceptado ningún tratamiento. Entonces entendió. No todos sus recuerdos eran suyos. Parte de su pasado había sido manipulado, reescrito. Golpeó la mesa con rabia. Me usaron. El sonido de un trueno retumbó afuera. Respiró hondo. No podía quedarse allí mucho tiempo. Necesitaba un aliado. Y solo una persona podría ayudarla ahora, el periodista que había contactado con Ortiz. Usando los datos de los archivos, localizó su nombre, Elías Moreau. Trabajaba para un medio independiente, especializado en filtraciones militares. Lena memorió la dirección, apagó el computador y salió sin mirar atrás. Caminó toda la noche. En cada esquina, sentía ojos vigilándola. Cada sombra parecía un agente de Erebo, cada reflejo un dron. Al amanecer, llegó a un edificio antiguo, con las ventanas cubiertas de polvo y el cartel desgastado, de Geraisen Report. Golpeó la puerta 3 veces. Nada. Golpeó otra vez. Una voz ronca, desde dentro. ¿Quién es? Una amiga de Ortiz. Silencio. Luego, el sonido de un cerrojo girando. Elías Moreau era un hombre de unos 50 años, con el cabello canoso y los ojos cansados de ver más de lo que quisiera recordar. Tú eres Lena Carter, dijo apenas verla. Pensé que estabas muerta. Todavía no, respondió ella, entrando. La oficina estaba llena de cajas, cables y pantallas con titulares de noticias congeladas. Lena le entregó la memoria. Ahí está todo. Erebo, Volk, las ejecuciones, las pruebas. Elías la miró con escepticismo. ¿Y por qué venir a mí? Si esto es tan grande como dices, te matarán antes de que salga al aire. Ya lo intentaron. El periodista conectó la memoria a su computadora y comenzó a revisar los archivos. Su expresión fue cambiando de curiosidad a horror. Dios mío, esto es una red completa. No son solo operaciones militares. Hay contratos con empresas privadas, gobiernos, incluso instituciones financieras. Lena se apoyó contra la pared. Lo sabía. No era un programa de defensa. Era un sistema de control. Elías levantó la vista. ¿Sabes lo que pasará si publicamos esto? El país entrará en caos. El caos ya está aquí, respondió Lena. Solo que nadie lo ve. Durante horas trabajaron en silencio, copiando los archivos, encriptando las pruebas. Cada dato era una bomba lista para estallar. Lena observaba la ventana con la sensación de que en cualquier momento entrarían. Y entraron. El sonido del cristal rompiéndose fue la señal. 3 hombres encapuchados irrumpieron armados. Elías intentó cubrir la computadora, pero un disparo lo derribó. Lena se lanzó al suelo, rodó detrás del escritorio y disparó 2 veces. Uno cayó. Los otros avanzaron. Ella corrió hacia la puerta trasera, golpeó a uno con el codo, lo desarmó y escapó al callejón. Detrás de ella, el edificio ardía. En su bolsillo, una copia de los archivos. El humo se elevaba hacia el cielo gris. Elías no había tenido oportunidad. La culpa la atravesó, pero no podía detenerse. Corrió por las calles, sin mirar atrás. Se mezcló entre la multitud, cambió de dirección 3 veces, tomó un tren hacia el norte. En su mente, una única idea, terminar lo que empezó. Durante el trayecto, revisó la copia de la memoria. Entre los archivos, encontró algo que Elías no había alcanzado a ver, una grabación privada de Volk. En la pantalla, el capitán hablaba con alguien que no se veía. El sujeto Delta 9 ha escapado. Pero aún es útil. La rastrearemos. Y cuando nos lleve hasta las pruebas, ejecutaremos el cierre total. Ningún testigo, ninguna filtración. El vídeo se cortó. Lena cerró el puño. Sabía que la estaban dejando correr. No era una persecución descontrolada. Era una trampa. Cuando el tren se detuvo en una estación rural, bajó sin pensarlo. Cruzó los campos bajo la lluvia hasta llegar a un pequeño taller abandonado. Allí encendió una vieja radio militar que aún conservaba de sus días de entrenamiento. Ajustó las frecuencias hasta interceptar una señal codificada. Una voz mecánica sonó entre los estáticos. Operación Fénix, fase final. Confirmar ubicación del objetivo. Prioridad máxima. Lena sonrió con amargura. Fénix. El mismo nombre que habían usado para su programa de condicionamiento. Renacer de las cenizas, susurró.
Eso es lo que haré. Afuera, la tormenta se intensificaba. Pero dentro, algo había cambiado. Ya no era la soldado que obedecía. Era la sombra que ellos mismos habían creado y que ahora se volvía contra ellos. Abrió un mapa y trazó un círculo alrededor de un punto, la base donde Erebo operaba. El corazón de todo. Allí donde había comenzado su transformación. Tomó un arma, verificó las municiones y guardó la memoria dentro de una bolsa impermeable. Si voy a caer, dijo para sí misma, al menos caeré donde todo empezó. A lo lejos, los truenos retumbaban como tambores de guerra. Y Lena Carter, la soldado convertida en fantasma, emprendió el camino hacia la última batalla. El amanecer se alzaba gris sobre las montañas cuando Lena divisó la silueta de la base Erebo. El complejo se extendía entre las colinas como una bestia dormida, alambradas, torres de vigilancia, patrullas que recorrían los perímetros con precisión mecánica. Desde la distancia, parecía imposible infiltrarse. Pero ella conocía sus rutinas. Había vivido allí, respirado su ritmo, obedecido sus órdenes. Era su creación. Y ahora regresaba para destruirla. Durante la noche anterior había preparado su entrada con una minuciosidad casi ritual. Había conseguido un viejo uniforme, adaptado el código de un dispositivo de acceso y memorizado cada punto ciego de las cámaras. No era una suicida, era una estratega. Si iba a exponer la verdad, debía hacerlo desde dentro. Se deslizó por el bosque, el cuerpo fundido con la sombra, los sentidos en alerta. Cada paso era un regreso a lo que fue, la soldado perfecta, entrenada para el silencio, para matar sin ruido, para cumplir la misión sin preguntas. Pero ahora, cada movimiento llevaba el peso de una decisión propia. A las 4:17 logró cruzar el vallado posterior. Un dron sobrevoló su cabeza, pasó de largo. Lena exhaló. Se movió hasta el depósito principal de datos, un búnker subterráneo protegido por sensores biométricos. Sacó un pequeño dispositivo que había obtenido de los archivos de Elías, un lector modificado con su antiguo código de acceso. Funcionó. Las puertas se abrieron con un suspiro metálico. Dentro, las luces blancas la cegaron un instante. Filas de servidores vibraban en silencio. Era el corazón de Erebo. En esos discos giraba la información de años de operaciones clandestinas, manipulaciones políticas y muertes encubiertas. Lena insertó la memoria en el terminal principal. En la pantalla, un mensaje parpadeó. ¿Desea iniciar descarga global de archivos clasificados? Sí, susurró. Que el mundo los vea. Tecleó el comando final. Los archivos comenzaron a transmitirse a múltiples destinos: red pública, medios independientes, organizaciones de derechos humanos. Era un torrente imposible de detener. El sonido de pasos rompió el silencio. Sabía que volverías, dijo una voz familiar. Lena se giró. En la entrada estaba el capitán Volk, impecable, su mirada tan fría como la primera vez que la evaluó. Todo esto no te salvará, dijo él, avanzando. Nadie creerá lo que ve. Controlamos la narrativa, las pruebas, los testigos. No esta vez, respondió Lena. Esta vez no pueden borrar lo que ya está en todas partes. Volk levantó su arma. No entiendes, Delta 9. Eres un producto. Fuiste creada para obedecer. No puedes escapar de lo que eres. Lena dio un paso adelante, sin miedo. Te equivocas. Me entrenaron para sobrevivir. Y eso incluye sobrevivir a ti. El disparo resonó dentro del búnker. La bala rozó su hombro, pero Lena no se detuvo. Se lanzó hacia él, lo desarmó con un giro rápido y lo derribó. Volk cayó al suelo, la pistola giró lejos. Mírame, Volk, le dijo ella, apoyando la rodilla sobre su pecho. Esto es lo que creaste. Una soldado que aprendió a elegir. Él la miró con desprecio. ¿Crees que has ganado? Erebo no muere. Siempre hay otro programa, otro nombre, otro país dispuesto a financiarlo. Lena lo sostuvo un segundo más. Entonces al menos sabrán lo que son. Lo dejó inconsciente con un golpe seco. El sistema seguía transmitiendo datos. En la pantalla, el porcentaje avanzaba lentamente, 67%, 82%, 99%. Cuando llegó al 100%, una alerta roja iluminó la sala. Descarga completa. Protocolo de autodestrucción activado. Maldita sea, murmuró Lena. El búnker empezó a temblar. Las alarmas rugieron, las luces parpadearon.
Tenía menos de 5 minutos antes de que todo volara por los aires. Corrió hacia la salida, cruzando pasillos llenos de humo. El fuego se propagaba detrás de ella como una lengua viva. Afuera, el cielo se teñía de naranja. Los guardias corrían sin rumbo. Lena avanzó entre ellos sin ser reconocida, cubierta de ceniza y sudor. Llegó hasta el bosque, se lanzó al suelo y rodó entre la maleza mientras una explosión gigantesca sacudía la tierra. La base Erebo ardía. Columnas de fuego se alzaban hacia el cielo. Los cimientos del secreto se desmoronaban ante sus ojos. Horas después, los noticieros de todo el mundo interrumpieron su programación. En pantallas gigantes, en teléfonos, en las calles, aparecieron los documentos filtrados. Nombres, fechas, órdenes de ejecución. Imágenes imposibles de negar. Las palabras Operación Fénix se volvieron virales. Gobiernos pedían explicaciones, tribunales abrían investigaciones. En una cabaña escondida en las montañas, Lena observaba la transmisión. Su brazo estaba vendado, el rostro cubierto de hollín. La voz del periodista que ahora relataba su historia la conmovía más que cualquier victoria. La exagente Lena Carter, conocida como Delta 9, filtró los archivos de la base Erebo antes de su destrucción total. Su paradero es desconocido, pero su acto ha encendido una cadena de reformas militares sin precedentes. Lena apagó la radio. No necesitaba escuchar más. Durante semanas había soñado con este momento, el fin de la mentira, la caída de quienes la manipularon. Pero ahora, en la soledad del bosque, no sentía gloria, sino una calma silenciosa. No era una heroína, ni una mártir. Era una sobreviviente. Al caer la tarde, caminó hasta un pequeño claro. Allí, junto a un viejo roble, colocó una placa de metal con 2 nombres grabados, Elías Moreau y Ortiz Vega. Sus aliados, sus pérdidas, sus razones. «Lo logramos», susurró. La verdad no se entierra. El viento movió las hojas, como si el bosque le respondiera. Esa noche, mientras las primeras estrellas asomaban entre las nubes, Lena miró hacia el horizonte. En el reflejo del fuego distante de la base destruida, vio el cierre de un ciclo. El proyecto que la creó había muerto. Y con él, la sombra de Delta 9. Se ajustó la chaqueta, tomó su mochila y empezó a caminar hacia el norte. No tenía destino, pero tenía propósito. En cada paso sentía la voz de su antiguo instructor resonando en su mente: la verdadera fuerza no está en obedecer órdenes. Está en saber cuándo decir basta. El mundo seguiría girando, los poderosos buscarían nuevos nombres para sus monstruos, pero ella estaría allí para recordárselos. No como soldado, no como experimento, sino como testigo. Cuando el sol apareció de nuevo, Lena Carter ya era solo una silueta recortada contra el horizonte. La mujer que desafió al sistema, que devolvió la dignidad a los que no tenían voz, que convirtió el dolor en justicia. Y aunque su rostro desaparecería de los registros, su legado quedaría escrito en cada archivo liberado, en cada reforma, en cada soldado que eligiera la conciencia sobre la obediencia. Porque en el silencio después del fuego, solo quedaba una verdad: la libertad no se entrena, se conquista.